Para la gente nueva, ¿vale? Que está viniendo por primera vez a la iglesia, algo que estamos intentando hacer en Atelier es intentar que nuestras reuniones, todo lo que hacemos en el culto, sea un poco más pedagógico. ¿Por qué? Porque creemos que en nuestras reuniones no simplemente venimos a celebrar, que es una parte fundamental de nuestra identidad como cristianos. Creemos que en nuestras reuniones es importante que aprendamos y que conectemos. Entonces siempre le decimos, de nuevo lo repito porque siempre viene gente nueva, meditar es una cosa, no es una cosa del New Age. Meditar es lo que todos los seguidores de Dios han hecho a lo largo de la historia. Entonces, estas pequeñas cosas que estamos haciendo, simplemente queremos que os ayuden a que cuando salgas del culto, cuando salgas de la reunión y comiences la semana de ajetreo, de nuevo puedas parar un momento y agradecer a Dios. En este momento de Adviento que estamos celebrando, queremos agradecer a Dios por la esperanza. Adviento es una época de esperanza, pero en concreto, y vamos a hacer el encendido de las velas, recordemos que la primera vela que encendemos iba a fallar. Es lo típico. La primera vela que se enciende en... porque se va a prender fuego. Ahí está. La primera vela que se enciende en Adviento representa la esperanza. Y la segunda vela que encendemos en Adviento representa la paz. Entonces, Adviento es un símbolo de esperanza. Pero hoy hacemos un especial énfasis en la paz. Esperanza y paz son primos hermanos, por decirlo de una forma sencilla. Entonces, este pequeño mensajito que tú has recibido, no sabemos qué es lo que escribió la persona a tu lado, ¿no? Pero, ¿por qué no abrir este papel un día entre semana, leerlo? A lo mejor Dios tiene algo que decirte, algo que animarte. Y dale ese momento a que Dios te sorprenda a lo largo de esta semana. De nuevo, en el código QR ponemos un fondo de pantalla. Descárgatelo. No tiene nada de mágico, no tiene nada especial, pero ¿qué tal si esta semana te lo descargas, el fondo de pantalla, te lo pones y de repente un día le prestas un poquito más de atención y dices, ¡hala! Es verdad, tengo que dar gracias a Dios, tengo que meditar en la esperanza, tengo que conectar con el Espíritu Santo. Entonces, estas son pequeñas ayudas que queremos hacer. Lo digo por última vez, pero cuando celebramos Adviento, cuando celebramos el calendario litúrgico, no le celebramos porque sea lo que tenemos que hacer. Lo hacemos porque creemos que es un modo antiguo que la Iglesia ha tenido a lo largo de miles de años para que sus seguidores conecten con Dios. Dicho esto, vamos a ir a la predicación. Y la predicación de la semana pasada leíamos Lucas 21 y hablábamos de la segunda venida de Jesús. Y hablábamos cómo la escatología, el fin de los tiempos, se conecta con la esperanza que nosotros tenemos que tener a día de hoy. Y hablábamos de cómo la esperanza que nosotros tenemos a día de hoy se conecta de alguna forma con la esperanza que tuvo el pueblo de Israel esperando la primera venida del Mesías. Durante cientos de generaciones esperaban que el Mesías viniera para salvarlos. Y cuando el Mesías llegó, no se lo esperaban, no esperaban cómo llegó en forma de un bebé, pero llegó. Y trajo salvación a todo aquel que crea en él. Pero ahora esperamos, de ahí viene la palabra esperanza, esperamos con confianza la segunda venida de nuestro Salvador. Hoy el pasaje que el calendario litúrgico nos invita a revisar es Lucas 3, del 1 al 6. Y lo vamos a leer y ya vamos a entrar un poco en materia. Y dice así, para este tiempo, Tiberio había sido César durante 15 años. Y Poncio Pilato, hoy no es mi día, ¿vale? Poncio Pilates
era gobernador de Judea. Herodes gobernaba Galilea. Su hermano Felipe gobernaba Iturea y Tacronite. Y Liciano gobernaba Abilinia. Perdón. Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes en turno. Este fue el tiempo en que la palabra de Dios vino a Juan, el hijo de Zacarías, quien vivía en el desierto. Juan salió por toda la región del Jordán anunciando a todos que era necesario que se bautizaran y se arrepintieran, y sus pecados serían perdonados. Tal como lo escribió el profeta Isaías. Se oyó una voz clamando en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen su senda. Todo valle será rellenado, toda montaña será allanada. Las curvas serán enderezadas y los caminos ásperos serán suavizados. Todo ser humano verá la salvación de Dios. Un pasaje raro. Y el de la semana pasada también. Pero cuando entremos un poquito más vas a entender por qué este pasaje, y es muy clave. Sabemos que este pasaje, y lo sabemos por la tradición, lo escribió seguramente Lucas. El Evangelio de Lucas se llama así porque los registros que tenemos de este Evangelio es que posiblemente lo escribió un hombre llamado Lucas, el cual se menciona varias veces a lo largo del Nuevo Testamento. Sabemos que Lucas era un médico, y como médico que era, doctor, a Lucas le importan los detalles. Entonces vemos que este pasaje comienza situando el tiempo y el lugar, dando nombres de personas concretas que a día de hoy estos pasajes nos ayudan a darle fiabilidad a lo que leemos, y sabemos que lo que leemos posiblemente, o sea, no posiblemente lo digo para nosotros, sino para la gente científica que se encarga de estudiar la Biblia y su veracidad, este tipo de pasajes confirman la posible veracidad de la Biblia. ¿Se entiende lo que he querido decir, no? Me he hecho un poco bola. Entonces, estos pasajes no solamente nos ayudan a nosotros a situarnos, ¿vale?, en el contexto, en la época, sino que nos ayudan a confirmar la veracidad de las Escrituras. Y Lucas, en este pasaje, comienza introduciendo a un personaje muy clave: Juan el Bautista. Juan el Bautista es uno de los personajes más curiosos que podemos encontrar en los evangelios. Hay mucho que decir sobre Juan el Bautista. Primero, debemos saber que Juan el Bautista cumple un patrón. Y en la Biblia, déjame decirte, hay muchísimos patrones, cosas que se repiten. Y vemos que Juan el Bautista cumple esos patrones que se repiten porque los padres de Juan el Bautista, al igual que, muy curiosamente, los patriarcas de Israel, eran gente mayor. No podían tener hijos. Pero Dios les promete que a pesar de su edad, que a pesar de sus circunstancias, van a poder tener un hijo. Ellos no lo creen, pero al final lo terminan teniendo. Y no solamente Dios les promete que van a tener un hijo, sino que les dice que su hijo va a tener un ministerio, va a tener un llamado y un propósito muy grande. Esto no solamente nos habla de la importancia de Juan el Bautista, sino que también es una especie de llamada de atención a los lectores, a nosotros. Este chico es importante. Este chico está cumpliendo ese patrón que hemos visto tantas veces en el Antiguo Testamento, de tantas parejas que no podían tener hijos, pero que sus hijos fueron un milagro de Dios y que terminaron realizando ministerios poderosos en el Antiguo Testamento. Entonces, ya antes del nacimiento de Juan el Bautista, sabemos que Juan el Bautista tiene algo que hacer. Y este es el caso. Juan nace y Juan asume un rol profético. ¿Por qué sabemos esto? En las descripciones que hacen el Nuevo Testamento de Juan el Bautista, dicen que era un hombre que se vestía con piel de camello,
que vivía en el desierto, que comía langostas y miel. Era un personaje. Era un personajazo. Pero, esto es importante, Zacarías, el padre de Juan el Bautista, era sacerdote. Juan el Bautista estaba llamado a ser sacerdote. Entonces, no sabemos cómo fue la historia de Juan el Bautista, pero sabemos que en algún momento Juan el Bautista tiene su época de rebeldía. Su padre esperaba que continuara el trabajo de la familia, pero Juan el Bautista dice, ¿sabes qué, papá? Yo me voy al desierto, un poco así tipo rebelde, pero era lo que Dios tenía para él. Y cuando Juan el Bautista se va al desierto y se viste de esta forma y come de esta manera, está haciendo una especie de performance muy poderoso. ¿Por qué? Porque en la época de Jesús, los grandes profetas habían desaparecido. Profetas al estilo de Isaías, Ezequiel, todos esos grandes profetas que vemos en el Antiguo Testamento, marcaron un antes y un después en la vida de Israel. Pero ya no había una voz profética como esa. Pero Juan el Bautista, cuando llega, se viste como profeta, habla como profeta y empieza a anunciar que un reino va a venir. Y no es que en el Nuevo Testamento ya no hubiera más profetas. De hecho, a lo largo del Nuevo Testamento vemos muchísimas menciones a que hay profetas, hombres y profetisas. Pero nadie más como Juan el Bautista. Juan el Bautista, de hecho, los teólogos dicen que es como una especie de bisagra. Alguien que representa todo el Antiguo Testamento, pero con un mensaje totalmente diferente, un mensaje que se corresponde al mensaje del Nuevo Testamento. Así que Juan es importante porque es ese puente entre el pasado y el futuro. Y Juan el Bautista es muy consciente de este rol profético, por cómo habla, por cómo viste, por lo que enseña. Y hay algo que identifica a Juan, y su nombre, el nombre que la gente le suele dar, es lo que identifica. Juan el Bautista. Esto es muy importante. Algo que tienes que saber sobre los judíos es que los judíos bautizaban, pero no se bautizaban entre ellos. Los judíos bautizaban a los prosélitos. Los prosélitos eran personas que eran afines a la religión judía, pero no eran judíos de nacimiento. Entonces, cuando alguien se quería volver judío de religión, aunque no era judío nacional, entonces lo bautizaban. Pero ese bautismo representaba una limpieza, ¿vale? Como una... No es el bautismo como lo entendemos los cristianos. Era más como una limpieza ceremonial. Y los judíos, entre ellos, aunque no se bautizaban, el judío estaba muy acostumbrado a hacer baños de limpieza ceremoniales. Entonces, cuando estabas impuro, cuando estabas sucio, hacías como un baño de limpieza. Entonces, Juan el Bautista seguramente vio a su padre bautizar personas. Pero cuando él comienza su ministerio y se va al desierto y comienza este rol profético, él trae un mensaje diferente sobre el bautismo. El bautismo es para todos y el bautismo requiere un arrepentimiento. Y esta palabra es clave, arrepentimiento. La palabra en griego de arrepentimiento es metanoia. Y déjame decirte qué significa metanoia, es muy interesante. Metanoia no es mero arrepentimiento por fechorías pasadas. Significa mucho más que decir lo siento. Metanoia significa un cambio de mente y corazón, un tipo de transformación interna que da frutos. De hecho, metanoia, ¿vale? A lo mejor te suena metamorfosis, un cambio de cuerpo, ¿vale? Metamorfosis, que es, bueno, muchos lo vemos en el reino animal, por ejemplo. Metanoia es un cambio interno. Cuando leemos la palabra arrepentimiento que Juan el Bautista llama al arrepentimiento, no está llamando a un, ay, me equivoqué, lo siento. No. El bautismo que está predicando Juan el Bautista es un bautismo que requiere metanoia,
un cambio de mente y de corazón. Un tipo de transformación interna que da frutos visibles. La metanoia no es cualquier cosa. Y de hecho, no es fácil. Porque hacer un cambio interno que se refleje en frutos externos requiere un proceso muy, muy grande. Como decía, Juan acepta este rol profético y Lucas describe muy bien este rol profético que está aceptando Juan, porque compara lo que Juan dice con lo que uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento dice, Isaías. Versículo 4, tal como lo escribió el profeta Isaías. Se oyó una voz que clama en el desierto, preparen el camino. Esto es clave, esto es súper importante y si lo entiendes va a dar sentido a toda la predicación. Cuando nosotros hablamos de que Jesús viene y Jesús trae la predicación del reino, el evangelio del reino, la buena noticia del reino que está por venir, tenemos que estar atentos a esto. La semana pasada hablábamos de que la humanidad vivía en un sitio de paz, pero por causa del pecado somos expulsados de este sitio y se rompe nuestra relación con nuestro Creador, con esa persona que nos ama. Ahora, esas mismas palabras vamos a interpretarlas con el reino. Te explico. Génesis nos habla de que había un sitio donde estaba el pueblo de Dios, un sitio de paz, y donde estaba Dios habitando con ese pueblo en ese sitio de paz. ¿Hasta ahí todo claro? Si Dios es nuestro rey, ese sitio donde estábamos habitando, por ende, es un reino, porque Dios siempre ha sido rey. Y esas personas que vivían en ese jardín eran el pueblo de Dios. Cuando estas personas son expulsadas del jardín, pierden su acceso al reino y al contacto con el rey. Todas las profecías del Antiguo Testamento nos hablan de un rey, y lo leímos la semana pasada, del linaje de David, que va a venir y va a restaurar el reino de Dios en Israel. Pero Isaías, en una profecía de doble cumplimiento, como hablábamos la semana pasada, dice que antes de que venga este rey, va a venir alguien que anuncia la venida del rey. En aquella época esto no era nada raro. Ningún rey llegaba a un sitio sin que primero llegara su heraldo. ¿Sabes lo que es un heraldo? La persona encargada de anunciar que el rey va a venir. Tienes que prepararte porque el rey va a venir. Nos podemos poner en contexto. Si de repente un loquito entrara por la puerta y dijera, chicos, preparaos porque viene el rey de España. Bueno, pues yo qué sé, me limpio la camiseta porque va a venir el rey de España. Yo qué sé, ¿no? Y nos ponemos, yo qué sé, de pie. Entonces vino el heraldo y nos dijo que tenemos que estar preparados. Y nosotros hacemos algo al respecto porque cuando venga el rey no nos puede pillar en plan mal. No nos puede pillar sucios, no nos puede pillar mal presentados. Porque tu rey está a punto de venir. Y algo que nos dice el Antiguo Testamento es que cuando venga este rey, no solamente va a venir el rey, sino que va a traer su reino de nuevo hacia nosotros. Por eso, cuando Jesús viene, se encarna y empieza su ministerio, Jesús dice, el reino ha llegado. El reino ha llegado. Y cuando Jesús es crucificado, ¿cómo crucifican a Jesús? Con una corona. Jesús acepta su rol de rey totalmente, pero de una manera inesperada. No a través de la fuerza, no a través de la imposición, sino a través de su sacrificio. Porque este no es un rey como otro cualquiera. Este es un rey que va a reinar a través del amor, la justicia,
la misericordia, la esperanza, la paz. Pero aún no llegamos hasta ahí. Estamos con Juan el Bautista. Vemos cómo este heraldo, Juan el Bautista, trae estas palabras proféticas de Isaías de nuevo. Que como decíamos, lo dije antes la semana pasada, estas palabras de Isaías tienen un doble cumplimiento. Isaías 40, del 3 al 5, describe simbólicamente la llegada de nuestro Señor, con el propósito de guiar la procesión de los judíos que están volviendo gozosos a su país tras largos años de cautiverio. Te estoy poniendo el contexto. Cuando Isaías dice esto, está diciendo que el pueblo de Israel va a llegar de nuevo a su hogar, a su reino, tras el cautiverio. En el desierto sirio, entre Babilonia y Palestina, debe preparar el camino para la venida del Señor. Así que un heraldo proclama al pueblo: preparad el camino del Señor en el desierto, enderezad en el desierto una senda para nuestro Dios. Juan recupera esta profecía de Isaías, que Isaías se la está dando al pueblo de Israel, pero ahora Juan se la dice a todo el mundo. El pueblo de Dios volverá del exilio, porque todos nosotros somos exiliados de un reino. Pero ahora no del exilio literal de los judíos. Volverá de ese exilio físico y espiritual, y podremos volver al reino de Dios. Al igual que Moisés, al igual que la voz profética de Isaías, Juan desafía a la gente de Dios a ver el desierto como un lugar no de desolación, sino de esperanza. Dios los está llamando como exiliados babilónicos a dejar sus captores atrás y regresar a su casa a través del desierto. La pregunta es, te he dado todo el contexto de estos versículos. ¿Cómo se aplica todo esto que acabamos de leer a este tiempo litúrgico? ¿Cómo aplicamos todo esto que acabamos de leer a nuestras vidas? Y es una pregunta que os hago literalmente. ¿Qué opináis? Cuando Juan el Bautista comienza su ministerio, y por eso he hecho tanto énfasis, Juan el Bautista es un profeta. Juan el Bautista es un heraldo que está anunciando, aunque Jesús ya estaba físicamente, el ministerio de Jesús no había comenzado aún. El primero que comienza el ministerio es Juan, y su ministerio se enfoca en anunciar la venida de alguien que va a instaurar su reino. Y Juan el Bautista comienza a bautizar a las personas animando a, seas judío o no seas judío, necesitas metanoia, necesitas un cambio radical, porque si haces este cambio radical de mente y de corazón, cuando venga el Mesías, cuando venga el Rey, Él te va a bautizar de otra forma muchísimo más poderosa y vas a formar parte de su reino. Pero recordemos, esa es la primera venida de Jesús. Déjame leerte algo que escribió el mismo autor de Lucas, pero en su segundo libro. Hechos de los Apóstoles, versículo 1, de capítulo 1, del 6 al 8, dice: así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Él les contestó: solo el Padre tiene autoridad para fijar esas fechas y tiempo, y a ustedes no les corresponde saberlo. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. ¿Qué hace un testigo? ¿Qué hizo Juan? Muy bien. Y le hablarán a la gente. ¿Qué hizo Juan? Hablarle a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Si combinamos este versículo con lo que dice Mateo 28, Jesús añade estas palabras: por lo tanto, vayan y hagan discípulos por todas las naciones, bautizándolos. ¿Qué hacía Juan?
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñan a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Yo veo un paralelo muy claro, mismo autor, entre Juan el Bautista y la iglesia. Nosotros, y hablábamos esto la semana pasada, estamos esperando la segunda venida de Jesús. El momento donde, de nuevo, Jesús ya venció, Jesús ya trajo salvación, lo único que falta es que Jesús regrese y redima a su pueblo y redima a este mundo. Y hasta que Jesús regrese, la iglesia, sus discípulos tienen una misión: ser testigos, anunciar la buena noticia del reino, del evangelio, y bautizar a aquellas personas que reciban este mensaje. Nosotros hoy somos de alguna forma herederos del trabajo de Juan el Bautista. Y esto es muy clave, porque esto me lleva a 3 preguntas y con esto vamos a finalizar. No voy a responder las preguntas, os la dejo a vosotros. Anunciamos y somos heraldos. Ese es nuestro trabajo. ¿Haces ese trabajo? ¿Llevas a cabo ese trabajo? Esa es la misión que Jesús te dejó. Escúchame bien, atentamente. Esa es la misión que Jesús te dejó. Anunciar, ser heraldo. Segunda pregunta que te hago. ¿Predicamos arrepentimiento? De nuevo, metanoia. ¿Predicamos un cambio de mente? Y hago una pregunta al lado de esta. ¿Tú tienes un cambio de mente? La tercera cosa, y esto es lo que hace Juan. Juan anuncia la venida de su rey. Juan anuncia esperanza. ¿Dónde? En el desierto. Antes leímos, uno de los comentaristas que leí, dice que Juan cambia el significado del desierto. El desierto en la Biblia es un lugar de desolación, pero constantemente vemos cómo estas cosas cambian. Y es en el desierto donde se convierten en lugares de paz, en lugares de encontrarnos con Dios. Todos nosotros vivimos en un desierto, no físico, pero sí de otro tipo. Somos un pueblo de exiliados. ¿Traes esperanza en el desierto? Estas 3 preguntas son claves para que tú mires a tu vida y reflexiones si estás siendo un buen discípulo de Jesús. Son preguntas fuertes, ojo, y lo digo muy claramente, a mí me confrontan. Pero si no nos ponemos en estas tesituras, vivimos un cristianismo muy mal enfocado. Muy, muy mal enfocado. Déjame decirte una cosa. El rey va a llegar. El rey va a llegar. Y lo importante cuando llegue el rey es que tú estés preparado. Y cuando el rey venga, Jesús, no sé cómo lo hará, pero va a tener un momento contigo y te va a preguntar, ¿qué hiciste? ¿Cómo viviste? Te di un llamado, te di una misión, ¿qué hiciste al respecto? La predicación de hoy se suma a este mensaje de esperanza porque nuestro llamado es recuperar ese rol de Juan el Bautista, predicar arrepentimiento. Pero entiéndeme, cuando hablo de predicar arrepentimiento, no estoy hablando de que salgamos a las calles y le digamos a la gente, ¡pecador! No. Estoy hablando de que salgamos y prediquemos un cambio de mente, un cambio en la forma de vivir. Y eso no se logra
diciéndole directamente a una persona pecador, ¿vale? Juan hace algo así, pero también debemos entender el contexto de Juan. El cambio que vamos a producir ahí fuera es cuando el cambio lo produzcas tú primero. Si tú no tienes un cambio de mente, si tú no vives como Jesús nos enseña a vivir, no puedes predicar nada. No puedes enseñar nada. Pero cuando vivas como un heraldo que ama, que traes paz, que traes misericordia, que traes restauración, que traes sanidad, que hizo todo lo que Jesús hizo, entonces acércate a quien quieras y dile lo que quieras, como tú quieras. Tenemos el privilegio de traer y ayudar a la gente a vivir una metanoia. Tenemos el privilegio de traer esperanza y paz en este desierto que estamos viviendo. Tenemos el mejor mensaje del mundo. ¿Ves el mundo fatal? Que estamos cerca de una guerra, lo decimos cada semana, ¿no? Bueno, hay guerras en varios sitios, que si en Corea del Sur va a haber un golpe de Estado. Tantas noticias, tantas cosas, que si el dinero, que si no sé qué. Tantas cosas malas, pero ¿sabes qué? Tenemos un mensaje de esperanza. Un rey va a venir y va a restaurarnos a nosotros, va a restaurar el mundo. ¿Estás haciendo tu trabajo de predicar esperanza? ¿Estás haciendo tu trabajo de coger ese rol profético que Jesús te ha dado, que le ha dado a la iglesia, de anunciar? Y de nuevo, con esta predicación, escúchame, no pretendo hacerte sentir mal si no lo estás haciendo. Mi trabajo no es hacer sentir mal a nadie, mi trabajo es decirte lo que Jesús nos ha llamado. Yo no te estoy diciendo que hagas esto, te lo está diciendo Jesús. Id por todo el mundo, anunciando, sed mis testigos, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la semana que viene hablaremos de qué es el bautismo. Esa es otra movida súper chula. Hace un par de semanas hablábamos de que como iglesia tenemos una tendencia cultocéntrica. Todo lo hacemos por y para la iglesia. Cuando leo estas cosas, perdón, pero no es cultocéntrico, es cristocéntrico. Y Cristo Jesús vino a los perdidos, vino a traer esperanza, vino a traer sanidad, vino a traer un mensaje que ha perdurado por 2000 años. Es tu responsabilidad seguir predicando el mensaje. Pero, y esto es importante, voy a cerrar con esta frase. Cierra los ojos por un momento. Siente todo ese peso del trabajo y de la responsabilidad que tienes. Pero imagínate por un momento que tienes a Jesús delante de ti. Y Jesús te dice esto. Yo estoy contigo siempre, hasta el fin de los tiempos. Yo estoy contigo siempre, hasta el fin de los tiempos. Abre los ojos. Eso es un mensaje de esperanza. Y no solamente estas fueron las palabras literales de Jesús a sus discípulos, ¿ok? Sino que además te promete que su Espíritu Santo está contigo para que cumplas la misión. En este tiempo de Adviento, de esperanza, donde os pido de verdad que busquemos esos momentos de conectar con Jesús, de conectar con su esperanza, de conectar con nosotros y de cambiar el ritmo de nuestra vida y conectar con el ritmo de Jesús. Por favor, hay algo que no puedes olvidar, hay algo que no puedes quitar del centro de todo esto. Cuando conectas con Jesús, cuando pasas tiempo con el Padre, cuando recibes la esperanza que Dios trae, no es para que te la quedes, es para que la anuncies.
es para que la anuncies. Y si no sabes cómo hacerlo, no te preocupes. No te preocupes. Para eso estamos como iglesia. Y si necesitas ayuda, y lo digo muy honestamente, queremos ayudarte. Si no sabes cómo compartir el evangelio, si no sabes cómo predicar esperanza, nosotros podemos aprender contigo. Nosotros podemos buscar las maneras que tú necesitas. De nuevo, este no es un mensaje para hacerte sentir mal. Este es un mensaje que nos duele, pero es un mensaje de esperanza. Señor Jesús, por favor, ayúdanos a abrazar la misión que nos has dado. No es una misión sencilla, pero es la misión que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a ser responsables con este mensaje de esperanza. Señor, ayúdanos a ser responsables de conectar contigo, de estar presentes, Señor. Ayúdanos a heredar este rol que tenía Juan el Bautista para vivir, para predicar arrepentimiento, un cambio en la manera de pensar. Ayúdanos a nosotros primero vivir y encarnar ese cambio de manera de pensar. Señor, perdónanos porque a veces nos enfocamos tanto en nosotros mismos y nos olvidamos que el mensaje de paz y de redención es para los que no lo han escuchado nunca. Ayúdanos a ser responsables, a compartir el evangelio de forma natural, de forma contextualizada, Señor. Y ayúdanos de nuevo en este tiempo de esperanza a conectar contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Si me podéis ayudar a repartir la Santa Cena. Tú también. Dale una, Marta. Gracias, Jack. ¿Cómo? Sí, gracias. Yo como. Ya, gracias. Mientras comían, Jesús tomó el pan, lo bendijo y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa y habiendo dado gracias, se la dio también y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Os aseguro que no beberé más del fruto de la vid hasta el día aquel en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Como sabéis, y empezamos la semana pasada, en este mes que estamos celebrando la esperanza, te pido de todo corazón que al tomar la Santa Cena, la tomes con esa mentalidad de esperanza. Jesús ya venció. Jesús ya lo dio todo. Y lo hizo a tal punto que lo estamos celebrando hoy, que su cuerpo fue partido, su sangre fue derramada. Y hoy podemos celebrar y recordarlo. Jesús lo dio todo.
Jesús lo dio todo. Ya tenemos la victoria, ya tenemos ese reino asegurado para nosotros. Hoy podemos celebrar que Jesús hizo un nuevo pacto con nosotros. Hoy podemos celebrar que Jesús nos dio la victoria. Pero por favor, esta esperanza, este gozo de que Jesús venció, no te lo quedes. No te lo quedes solo para ti. Que ojalá podamos traer a más gente que participe de este símbolo con nosotros. Ojalá que haya más personas necesitadas que empiecen a tomar el pan y el vino con nosotros porque han reconocido que Jesús es su Señor y su Salvador. Tienes el privilegio de tomar la Santa Cena porque Dios te dio el privilegio de que lo conocieras. Ayudemos a que otras personas puedan disfrutar de esto. Y recordemos que vamos a seguir compartiendo este símbolo hasta el día en que Jesús regrese y lo tomemos literalmente con Él en su reino. En su reino. Recuerda, somos heraldos. El Rey va a llegar y lo estamos recordando. Y hasta que Él vuelva y celebremos con Él que su reino ha llegado. Participemos. Gracias, Señor Jesús, porque tu reino se hace presente por medio de tu iglesia. Pero anhelamos ver tu reino completo, ver tu reino en la tierra, transformando a todos y a todo. Danos paciencia para esperar, danos amor y gozo para compartir y ayúdanos a, como iglesia, ser unos buenos representantes tuyos. Gracias, Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de terminar, con esto ya estamos despedidos, simplemente eso, recordad que el domingo 22 esperamos que vengáis todos los que podáis. Va a ser un culto súper especial, más enfocado, bueno, no voy a decir nada, va a ser un culto especial. Así que venid con expectativas, va a ser muy chulo. Y por favor, meditad, pasad tiempo con Dios y aquí estamos para lo que necesitéis, ¿vale? Cualquier cosa nos podéis escribir y estamos aquí para serviros. Os amamos mucho y que tengáis muy buena semana, ¿vale? Hasta luego. Mi gente.